y de ahí continuamos hacia adelante. Amado Dios, te agradecemos, Padre, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, de poder continuar estudiando tu palabra en el día de hoy, Señor. Este estudio que hemos tenido, Padre, a través de tu palabra, estudiando los libros en orden hasta llegar hasta ahora que vamos por Esdras. Te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, que nos ayudes a poder seguir creciendo diariamente, Señor, en lo que es el entendimiento de tu palabra. Y que asimismo, Padre, podamos tener ese deseo y esa hambre de poder crecer diariamente en ti. Háblanos a través de tu palabra en esta noche. Bendice a todos los que se conectan. Háblanos de igual manera, Señor, a todos los que estamos acá presentes y los que se conectan virtualmente, los que verán el video luego de igual manera. Si hubiera alguien en necesidad, suple sus necesidades. Te pedimos, Padre, toque de consuelo para aquellos que han perdido seres queridos. Te pedimos que estés con ellos, los que están luchando ahora mismo con enfermedades. Pon un toque de sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, bendiciones. Así que, hermanos, estamos acá. Vamos a comenzar entonando una alabanza. Mientras vemos acá mismo, mientras cuentan una alabanza. Si la saben, me acompañan. Si no la saben, me acompaña también. De adoración. Salud. Más allá de lo que soy y de las nubes, más allá de las esferas, la luz y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alaban está. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. No hay más allá del horizonte. Más allá del horizonte y de las nubes habítame. Más allá de las estrellas, la luz y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alaban está. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. En su gloria está aquí. Su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero cantar. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me
llena con su poder. Solo quiero adorar a Él. Un día vamos a estar en la presencia del Señor y qué bonito. No vamos a tener que preocuparnos de la tristeza, no vamos a tener que preocuparnos de los problemas, no vamos a tener que preocuparnos ni de qué comer, no vamos a tener que preocuparnos de nada, porque Dios se va a encargar a sí mismo de todo. Sí, vamos a entonar una alabanza que ya creo que la conocen, me acompañen. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas de mí lo que tú quieras. Moldéame como molde el barro el alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldéame molde el barro el alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Dios esta tarde. Cristo, Señor, ante tu presencia, para que hagas de mí lo que tú quieras. Amén. Como molde para el alfarero, y haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Amén. Como molde para el alfarero, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Útil para ti, para ti. Bueno, qué cosa, ¿verdad? Como es la vida, que con la misma boca que alabamos a Dios, es con la misma boca que maldecimos al prójimo y con la misma boca que decimos cosas que no deberíamos de decir. Y en vez de utilizar palabras a veces para edificar, usamos palabras para hacer a sí mismo daño. ¿Verdad? Y aprenderemos más de esto cuando lleguemos al libro de Santiago, hablando del daño y el peligro que es asimismo la lengua. Pero mientras tanto, seguimos hablando y repitiendo lo que es el pecado preferido, diría yo, de los israelitas, la desobediencia y la idolatría. No sé cuántos de ustedes aquí les gusta quejarse. ¿Quién le gusta quejarse acá? ¿Le gusta quejarse, Mario? No es que le gusta, pero yo pienso que eso sale como que solo, no es ay, Dios mío, porque eso, ay, Dios mío. Ahí está lo curioso, ¿verdad? Que no es que nos guste, pero muchas veces... Sin pensarlo, eso sale a flote, o sea, uno lo hace como... Hola, saludos a todos. Le bendiga, enormes bendiciones. Dios le bendiga, Fabiola. Es como automático, ¿verdad? Algunas veces que solamente nos dejamos llevar del sentimiento de las emociones y lo que hacemos es quejarnos y pasamos por alto lo que Dios verdaderamente está haciendo en nuestras vidas. Y prácticamente fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y estamos en el libro de Esdras. Vamos ya, hemos cubierto el principio, el bosquejo del principio. Llegamos hasta el versículo 2 al 4, nos quedamos, así que ahí donde se encuentran, hermanos, en sus hogares, abran sus Biblias ahí en el libro de Esdras.
Y seguimos en el capítulo 1, pero hoy vamos a ir un poquito más rapidito. Esdras, capítulo 1. Así que nos quedamos entonces, hermano, en el capítulo del versículo 2 al 4 y estuvimos hablando, ¿verdad?, de que Ezequiel había visto lo que era la visión de la gloria de Jehová, que había abandonado el templo. Una profecía, ¿verdad? Una visión muy triste. Porque mire, hermano, si usted pudiera ver ahora mismo, vamos a ver ahí, yo la miro a usted, Maribel, ahí donde está, y yo vamos a decir que yo pudiera ver con mis ojos humanos, ¿verdad? Ver que hay una lucha entre el enemigo, ¿verdad? Y entre los ángeles que Dios está enviando, que ha enviado para que le guarden, y entonces la cobertura de Dios está sobre usted. Y entonces que yo pudiera tomar una foto y mostrarle, mire Maribel, mire, que usted pueda ver ahí. Dice, wow, mire que tengo como poderoso gigante sobre mí, no tengo que preocuparme. No puedo hacer eso porque no le puedo mostrar esa foto porque esa foto no existe, ¿verdad? Pero lo que sí existe es la realidad de que eso es lo que está pasando. Habiendo dicho eso, muchas veces tomamos esto, ¿verdad? Lo pasamos por alto, pero ahora vamos a decir este ejemplo. Si yo pudiera, Maribel, tomarle la foto y mostrársela y usted pudiera ver, wow, mire qué hermoso que Cristo me está protegiendo, y luego la próxima semana le tomara otra foto de nuevo y le dijera, Maribel, compare la foto de la semana pasada con la foto de esta semana, y usted pudiera ver que la foto de la semana pasada estaba cubierta y en la foto de esta semana no lo está. Wow, se fue la gloria de Dios, se fue la cobertura. Esa fue prácticamente la visión que vio Ezequiel. Saber, ¿verdad?, que la gloria de Jehová había abandonado el templo. Qué cosa triste. Vemos entonces acá que cuando Ciro, ¿verdad? Ciro había autorizado a los judíos a hacer tres cosas diferentes. Número uno, les autorizó a que volvieran a la tierra. Número dos, les autorizó a que reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Y número tres, le autorizó a reconstruir a sí mismo el templo. Vamos ahí en el versículo 5 al 6, ahí podemos ver. Vamos a ver lo que pasó aquí con estos en el regreso a Jerusalén. Dice Esdras 1, 5 y 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hermanos, si usted ve ahí, vamos a buscar en el capítulo 2, versículos 64 y 65. Vamos a ver algo aquí. Mira lo que dice acá. 64 y 65 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Así que muchos hermanos se aprovechan de esta oportunidad que tienen ahora estando juntos. La mayoría de los cautivos ahora han fijado su residencia en Babilonia y están satisfechos ahí, y apaciguan la conciencia al dar generosamente a aquellos que sí volvieron. Así que les ayudan dándole para que ellos puedan allá ir a reconstruir. Habíamos hablado, hermanos, de la decisión de regresar, y había preguntado la semana pasada si usted o si yo hubiera estado en esa situación, si nosotros hubiéramos regresado. Me fui de aquí la semana pasada meditando en el estudio y meditaba en esta pregunta. Porque no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. No sé si le ha pasado. ¿Alguna vez en su vida usted ha llegado a un punto donde hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta aflicción y tanta angustia, que cuando esa cosa que le ha causado este sentimiento ya no existe, usted todavía
como que aguanta ese dolor. Por ejemplo, le doy un ejemplo simple. La desesperación de que se le han perdido las llaves del auto. Ay, que no encontró las llaves, que no encontró. Y la persona, ay, no. Y viene alguien y encontró las llaves y se las da en la mano. Y aunque usted está aguantando las llaves en la mano, las emociones son tantas que se queda llorando por 30 minutos más, como si todavía no hubiera encontrado las llaves, pero ya encontró las llaves. Hermanos, hacemos eso a veces en nuestro andar con Dios también. Hacemos eso, ¿y a qué me refiero que hacemos eso? Aunque hayamos sido redimidos, aunque la situación haya mejorado, a veces, esto suena un poquito irónico, pero como que nos sentimos cómodos en el dolor y en la aflicción y en la angustia, porque ya hemos estado ahí. Y esa comodidad incómoda, porque a nadie le gusta estar en ese lugar, en ese momento, no nos ayuda en realidad a ser libres, ¿verdad? En nuestro pensamiento, en nuestro vivir, pero como que nos centralizamos de tal manera que nos arraigamos en ese dolor y no permitimos a sí mismo que venga Dios a obrar. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos como se puso el pueblo de Dios, que estaban tan cómodos en Babilonia que no querían ir. No querían ir. Vemos entonces acá que el versículo 7 al 11, la generosidad de Ciro debe de ser notada, devuelve los utensilios de oro que fueron tomados del templo por Nabucodonosor. Anteriormente en la historia, ¿se acuerdan? Nabucodonosor tomó los utensilios y ahora Ciro, cuando los tiene, dice, mire, ¿sabe qué? Cojan los utensilios y regrésenlos al templo que están construyendo. Vamos entonces al capítulo 2. Regreso bajo Zorobabel. Entonces, del versículo del 1 al 35, particular atención le es dada al líder de aquellos que volvieron. Estos son sacerdotes que regresan. El número total es de 4,289. Si buscamos en capítulo 2, 36 al 39, vamos a leer. Dice, 36 al 39. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1152, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017. Podemos ver ahí, hermanos, que el número total son de 4,289 y son estos sacerdotes que están regresando. Ahora le pregunto, ¿es importante que regresen los sacerdotes, sí o no? ¿Qué cree Maribel? ¿Qué hacían los sacerdotes? Eran los que hacían, ¿verdad?, el proceso de la ofrenda. Para ir al tabernáculo para poder obtener el perdón. Entonces, al hacer eso, al crear el templo, necesitaban que los sacerdotes estuvieran presentes para que ellos pudieran totalmente, necesitaban estar ahí. Entonces, continuamos versículos 50 al 54. Aquí se ven que estos son los levitas que regresan. El total es de 341 y el contraste en números de estos con los sacerdotes revela que la mayor parte de los levitas se quedan en Babilonia. Muchos de los sacerdotes que tenían esa función, recuerden que tenían que ser levitas de la tribu de Leví. En otras palabras, los de la tribu de Judá no podían servir como sacerdotes, solamente los de la tribu de Leví. Así que estaban ahí, yo soy la tribu de Leví, y yo digo, bueno, yo no voy a ir. Mientras que se iban otros de la tribu de Leví, pero yo entonces decidía no ir. Versículos 55 al 60, estos son los alistados como los hijos de los siervos de Salomón. Sus siervos eran de las 12 tribus, como lo dice en 1 Samuel 8, del 11 al 16, y evidentemente algunos de todas las 12 tribus vuelven, pero muy pocos de una sola tribu. Entonces, versículo del 61 al 63, podemos ver que algunos no pueden dar una declaración en cuanto a su genealogía. ¿Es importante esto? Bien importante. La carencia de hallar un registro de su genealogía los excluye del sacerdocio. Mire lo que pasa, hermano. Si hablamos de esto hace un tiempito atrás, ¿verdad? Que vamos a decir, aquí está Aarón, ¿verdad? Del sacerdocio que sigue la tribu de Leví.
Y todos los descendientes de Leví, ellos eran los que podían servir y funcionar como sacerdotes. Pero si cuando pasaban los años no se habían registrado que esta persona era familia de este, de este, de este y de esta, no podían probar que verdaderamente eran descendientes de Leví y no podían servir como sacerdotes. Yo siempre he pensado esto, siempre decía esto, hablando de la inmigración y todo eso, ¿verdad? Que siendo puertorriqueño, pues uno al ser puertorriqueño uno tiene el documento de certificado de nacimiento y el seguro social, ¿verdad? Porque por la relación que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pero yo me ponía a pensar a veces imagínese una persona de estas que corre mucho, que se vaya a correr 15 millas y se vaya de su casa 7 y que no quiera cargar su identificación con ellos porque están corriendo, ¿verdad? Y no, mientras menos carguen mejor. Y se va. Y guay, si la policía detuviera a esa persona y esa persona no tiene documentos, yo me pongo a pensar, ¿cómo va a probar a esa persona su identidad? Eso es similar, hermano, mírelo ahora, compárelo con esto. Pero aún peor, porque esta persona, aunque sea en su casa, tiene la identificación, la identidad. Estas personas no tenían nada. Y lo triste de esto, hermanos, que estas personas sí posiblemente podían ser descendientes de los levitas y sí podían servir como sacerdotes, pero al no tener ningún tipo de registro de su genealogía, no podían probarlo. Mire, hermanos, me pasó una cosa bien curiosa a mí. No sé, los que están en línea, Maribel, si alguna vez a usted se ha hecho el examen o Juan, ¿han hecho el examen de ADN? ¿Saben lo que es el examen de ADN? ¿Verdad? Entonces, ese examen pues puede ver de qué diferentes grupos, ¿verdad? Es los ancestros, ¿verdad? Los antepasados de uno. Yo fui a la Florida, estaba en la Florida con mi familia y estábamos en un lugar y había una piscina, en un resort había una piscina y había una familia morena que estaba dentro de la piscina y justo vino una familia mía que vivía allá en la Florida y entonces estaba mi prima, mi primo y mis tres primos más y otra prima. Así que de mi familia éramos casi como 6. Un hombre que está en la piscina, de piel morena, sale de la piscina y viene a donde nosotros y casualmente vino para donde mí y me dijo, ustedes son de África. Pero no sarcásticamente, sino realmente. Me dijo, ustedes son de África. Y yo me quedé pensando, pues, no somos de África. Y dice, ¿y ustedes no son de la área allá donde se habla español en África? Digo, no. ¿Y sabe lo gracioso, hermano, de esta historia? Que este hombre se parecía a nosotros. Literalmente usted cogía a mis primos y los ponía al lado mío. Si nos hubiéramos tomado una foto con este hombre, que ahora me arrepiento que no lo hicimos, parecíamos familia. Entonces mi prima de repente sale y dice, yo hice el examen de ADN. Y le pregunta al señor, ¿de dónde es usted? Y el señor le dice, yo soy de esta área en África. Y mi prima viene en su teléfono, abre los resultados del ADN y dice el resultado que nosotros tenemos descendencia de donde eres este hombre. Así que es posible que hayamos sido hasta primos cercanos y nos reímos y ahí nos gozamos un rato, ¿verdad? Hablando. Pero que qué cosa curiosa que nos parecíamos. Pero mire esto, hermano, para que podamos aplicar el ejemplo que le doy con esto. Aunque hubiera un parentesco entre una persona de esta familia y de esta, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, mi prima tenía un documento que dice que ella tiene descendencia de ellos. Yo no tengo ese documento. Entonces, yo no tengo acceso ni derecho a yo decir que yo puedo ser partícipe de los beneficios de las personas de ese grupo. Exactamente fue lo mismo de allá. Y honestamente, ¿verdad? El ejemplo que yo le doy es un ejemplo que no tiene en realidad importancia. En este otro ejemplo sí tiene importancia, porque es posible que hayan habido personas ahí que quizás
no le han dado quizás mucha importancia, la importancia que debió haber tenido su función como sacerdote, porque en ese momento no estaban quizás ejerciendo de la misma manera o con tanta energía, ¿verdad? O tanto gozo, entusiasmo. Y en este momento, al dejar que la genealogía, ¿verdad? Que los registros desaparezcan, pues quedan excluidos automáticamente del sacerdocio. Y hermanos, yo verdaderamente estoy pasando tiempo hablando de esto porque es una cosa que tiene mucho, demasiado valor. De las 12 tribus, para que entendamos aún mejor, de las 12 tribus, la única que tenía esa responsabilidad era la de Leví. Entonces, todas las tribus tenían una función diferente. Y las diferentes funciones permitían que la nación operara, que la nación pudiera subsistir. Estaban, ¿verdad? Dentro de los grupos estaban las personas que trabajaban en la agricultura, estaban las personas que trabajaban con ser albañil, las personas que trabajaban con todas las áreas diferentes, los carpinteros, todo el mundo tenía una función diferente. Y esta persona que tenía ahora esta función, se supone, no podía aprobarlo y no podía ejercer, vamos a mirarlo de esta manera, la razón para la cual fue llamado. Qué cosa triste. Y si todavía no entiende, hermano, imagínese que usted vaya a estudiar para ser electricista y que usted termine toda la carrera de ser electricista y de repente cuando va a graduarse, que le van a entregar el diploma, la universidad cogió fuego y dicen no tenemos documentos de nada, perdieron todos sus títulos. No puede uno trabajar como electricista. Así que estoy pasando todo este tiempo enfocándome en eso porque, hermano, no podemos pasar por alto el gran valor y la importancia que tenía esto. Era algo sumamente esencial en aquel tiempo para que se mantuviera el orden de lo que Dios había dicho. Y una razón importante de la cual que la persona no podía hacerlo era que si esta persona, al no ser registrada, ¿qué tal si se equivocaba? Y una persona que no era levita se metía a hacer, ¿verdad? Lo que se supone que hicieran en su función como sacerdote. ¿Qué le iba a pasar a la persona? Se iba a morir. Así que algo muy importante, muy serio. Entonces, la carencia de hallar un registro de su genealogía los excluye inmediatamente del sacerdocio. Y esta porción del valor de las genealogías y el énfasis particular que fue puesto sobre ellas da importancia a lo que es la exactitud de la genealogía que principia en el Nuevo Testamento en el Evangelio según Mateo. Los enemigos de Cristo dudaron de su nacimiento y de su resurrección. Pero miren qué cosa, hermanos, que aunque hay personas que dudaron de la genealogía, dudaron de la exactitud perdón, los enemigos de Cristo dudaron de su nacimiento y de su resurrección, ¿verdad? Algunas personas. Pero ¿sabes de una cosa que no dudaron? Porque fue bien documentada, la genealogía de Jesús. Y cuando una persona, hermano, quiera decirle a usted que Jesús no existió, usted no necesita la Biblia para probar que Jesús existió. Los libros de historia de Israel prueban que Jesús sí existió. Los libros de historia, ¿por qué? Porque la genealogía fue mantenida. Y usted puede ver, si ve el libro, el capítulo 2, ¿verdad? Usted empieza a leer y uno dice, ay, pero qué lectura, ¿qué me importa a mí esto? Yo no sé, yo no quiero saber que los hijos de Elam 1250 y los hijos de Satú y los hijos de Sacá y los hijos de Bani, yo no sé, que yo no sé, esa gente no. Y quizás, ¿verdad? Para nosotros no tiene importancia, pero le hago una pregunta. Para los hijos de Ater y de Besá y de Jora, ¿era importante eso? Claro. Clarísimo, porque si no estaban ahí, no estaban en el registro. Y al no estar en el registro no podían ejercer la función que le correspondía. Entonces, yo le he dicho esto antes, se lo voy a repetir, bien importante. Algunas personas dicen, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento, cuando vamos a mirarlo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a abrir en Mateo capítulo 1. Yo pienso Sí. que eso aplica hasta la vida de hoy en día. Si uno no tiene un registro, un documento que uno pruebe que uno es padre de ese niño o de tal persona o una familiar de hija de tal persona,
¿cómo, o sea, usted cómo va a demostrar? Usted no tiene un registro, no hay nada que identifique que usted es familia. No, es que ella es mi mamá. Demuestre. Ah, no, es que no, ella no me pudo registrar. Ay, pues, Y sabe que tuvimos una vez una situación de eso que le pasó a una familia, que el niño no sabía la fecha en que nació, ni sabía tampoco, no tenía documento de certificado de nacimiento, porque cuando nació pasó en un campo y allá le criaron en el campo y no tenía registro de nada. Y verdad, eso también, mire hermanos, eso también, tristemente, eso impacta a una persona. El no poder reconciliar, ¿verdad? El no poder conectarse con una esencia de un comienzo. Así que cuando miramos el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 1, que me han escuchado mencionar esto antes, dice ahí como título, muchas Biblias tienen el título, dice genealogía de Jesucristo. Y comienza. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró Isaac, Isaac a Jacob y Jacob. Y menciona, ¿verdad? Todos estos nombres hasta que llega al versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que, ¿qué pasa? Que usted mire, hermano, desde Abraham, donde Dios le había hecho la promesa, ¿verdad? Le había hecho la promesa que iba a salir de la descendencia de David. Podemos ver descendencia generación por generación hasta que lo conecta directamente a Jesús. Y eso no está solamente en la Biblia, sino que es considerado información histórica. Así que, aunque una persona quiera quitarle validez a Jesús, no puede negar que Jesús es considerada una figura histórica. De tal manera que hay muchas escuelas que estudian de Jesús, aunque no sean cristianas, porque es considerado una figura histórica. Entonces seguimos en ese capítulo 2. Así que los enemigos de Cristo dudaron de su nacimiento y resurrección, mas nunca de su genealogía, como dijimos. El Nuevo Testamento se apoya en la exactitud de ella y revela que Él es el único en cumplir las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a David y al reino, como vimos en Mateo. El versículo 64 y 65 nos muestra el número total de los que regresaron en ese entonces bajo Zorobabel. Y se da a continuación lo siguiente. La congregación total fue de 42.360. Los siervos y las siervas fueron 7.337. Los cantores fueron 200. Un total de 49.897. Y el versículo 66 al 70 nos muestra que trajeron con ellos ganado y los enseres y dieron generosamente para la construcción del templo. Lo cual nos lleva al capítulo número 3, que nos muestra aquí directamente lo que es la construcción, asimismo, la reconstrucción del templo. Vemos en el versículo 2 que no tan solamente vuelve a la tierra, sino también a la ley de Moisés. Versículo 3 al 6, los sacrificios y las fiestas son restaurados. Versículo 7 al 9, los preparativos se hacen para la reconstrucción del templo. Miren, hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero vamos a tomar un momentito para analizar nuestras vidas. ¿Qué prácticas y qué celebraciones celebra usted en su casa? No sé si Juan quiera compartir. ¿Qué prácticas y qué celebraciones celebra usted en su casa? En su país. ¿Qué celebraciones durante el año se celebran en su país? Semana Santa. Semana Santa. ¿Qué más? El Día del Muerto. ¿O qué? El Día de las Ánimas. En Colombia también celebran las novenas. El 7 y el 8, que es el Día de la Virgen. Sí.
También También hay un mes, día exacto que se celebra, por ejemplo, todo Colombia se ve en cierta parte, cierta región, que se celebra el Día de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen. Navidad, La Navidad, por este tiempo, el Día del, también se celebra el Día del Niño, el Día de las Brujitas, que es ahorita el 31 okay, el Día de la Bruja, el Día de los Niños, el Día de la Amistad, del amor, de la el amistad, de ¿verdad? septiembre, El día de también el Día de la Mujer, el Día de los Reyes Magos. Muchos de esos días, ¿verdad? No solamente son en Colombia, sino que se celebran prácticamente en mucho de Latinoamérica. Pero te hago una pregunta ahora. En su transición de venir acá a los Estados Unidos, ¿qué celebración se trajo de usted que todavía se hace en su casa con su familia que quizás otras personas acá no celebran? ¿O qué celebraciones quizás adoptó nuevas que no hacían en su país? No, pues de hecho yo pienso que yo cuando estaba en Colombia, me celebraba. El Día de las Velitas la celebramos siempre porque, como le digo, nosotros, yo soy de familia que es católica. Y sí o sí los católicos, el 7 y el 8 siempre se prende la velita. Así sea una velita que uno, si la persona, digamos, es muy humilde y no tiene con qué comprar varias velitas o hacer faroles, porque se adornan las calles y de todo con faroles y se prenden las velitas. Si no se puede hacer eso, así sea, las velitas se encienden. Y las velitas es como en memoria como a la Virgen María, ¿sí? Se enciende esa a ella. Aquí, recién llegué, lo hacía. Prendía una o dos velitas, no ya el paquete, no, esa costumbre se fue yendo. Entonces prendía una o dos velitas y pues, le decía a los muchachos, enciéndale y denle gracias como a Dios, como en agradecimiento por eso, por aquello, y encendíamos la velita. A veces ellos mismos ya lo hacen, ellos mismos van y traen el paquetito de velita y lo encienden ahí afuera. Yo ya no lo hago. ¿Qué sí hago? Armo el arbolito, me gusta. ¿Y qué costumbre cogí acá? Lo del día de gracia. Para ir para allá, Acción de Gracias, que me cuentan que en Colombia no se celebra el Día de Acción de Gracias, pero acá sí. En Puerto Rico sí se celebra, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas de las prácticas, hay prácticas, ¿verdad? Que uno le pone más peso que otras. En Puerto Rico el Día de los Reyes era algo súper grande. El Día de los Reyes era, la escuela no había escuela. La escuela en Puerto Rico, cuando yo estaba en la escuela, ya, si pues la Navidad era el 25, así que se terminaba la escuela como el 17 y no regresábamos a la escuela como hasta el 8 o 9 de enero. Todo ese tiempo libre, no sé si, ¿verdad? Si era así también en Colombia, pero se daba ese tiempo, ¿verdad? Para la conexión espiritual, compartir con las familias, ¿verdad? Y esa confraternización. Pero ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque es bien importante. Vamos a leer estos versículos. Versículos 3 al 6 del capítulo 3. Para hacer una conexión directa con esto. Miren, miremos acá. Dice el 3 al 6. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos de Jehová, a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Qué tiene esos versículos de importante? Hermanos, una cosa importantísima que tiene esos versículos es el hecho de que cuando los israelitas, ¿verdad? Cuando ellos estaban en su nación, cuando ellos son tomados como esclavos,
que es una de las cosas, tristemente hablando, pero es la realidad, que es una de las cosas que se trata de hacer cuando se toma una persona por esclavo. Es tratar de que esta persona se deshaga de su esencia, que pierda su valor, que pierda sus creencias, que pierda su esencia como persona literalmente. Entonces, cuando están allá en Egipto, miran a la izquierda, miran a la derecha y ¿qué ven? Están adorando dioses, están haciendo celebraciones, están sacrificando, sacrificando animales o sacrificando aún hasta personas a estos dioses y están ofreciéndoles comida, están haciendo estas cosas. Y ellos están viendo, están observando. Algunas personas que hasta mataban a sus propios hijos en sacrificio, ¿verdad? A estos dioses. Y ellos están mirando, están escuchando esto. Y luego cuando se van, ¿qué pasa? Llevaron con ellos como un tipo de equipaje de esas cosas que habían visto, que habían sido testigos, estas enseñanzas que no eran de parte de lo que Dios quería para ellos. ¿Y qué pasa? Que al llevarlas con ellos empiezan a practicar muchas veces y ahí terminan con la idolatría y todas estas cosas. Ahora que finalmente vienen a establecerse y van entonces a reconstruir el templo, una de las cosas más importantes era que teníamos nuestra responsabilidad con las festividades de Dios y nos toca restablecer estas fiestas de nuevo, ¿verdad? Y ese versículo es tan importante, hermanos, que estas fiestas sean así mismo restauradas. Entonces continúa el versículo 7 al 9, se hacen los preparativos para la reconstrucción. 10 al 13, los cimientos eran colocados con cantos de alabanza mezclados con lágrimas de duelo. También, capítulo 4, aquí se pone interesante la cosa. Porque si mira el capítulo 4, va a ver que hay adversarios que vienen y detienen la obra. Empiezan ellos entonces, están reconstruyendo con la autorización de Ciro. Y miren lo que pasa en el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero esos versículos dicen algo malo. Vinieron a ayudarle. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que ellos no querían ayudar. Ellos querían meterse adentro para luego causar problemas y que no se pudiera controlar la construcción. Así que el versículo 3 nos muestra, dice Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mira, el rey Ciro les mandó a ellos de la manera correcta. Y ahora vienen estas personas que dicen supuestamente que quieren ayudar, pero tenían otro pensamiento en mente. Entonces, viene ahora en el versículo 5, mire, para que veamos aquí cuál es el problema. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío de Persia. Así que miren, hermano, ahora, y van a detener la obra, el enemigo busca desbaratar la construcción por varios medios. Empieza a buscar cómo venimos. Nos metemos con el arquitecto, nos metemos con el albañil, vamos a causar confusión, vamos a causar frustración y que digan no y que dejen la construcción así. Entonces, el versículo 6 es el tercer esfuerzo para detener la reconstrucción del templo, es enviar una carta con falsas acusaciones a Artajerjes. Dice, pero ¿y qué es este desastre? ¿Cuál es el...? Mire, hermanos, cuando Dios quiere
bendecir, aparece la oposición. Y esta es la realidad de la vida, hermanos. Cuando la oposición está presente, nosotros como seguidores de Cristo podremos experimentar la bendición de la victoria, a pesar de la oposición. Pero si cuando la oposición viene, nosotros nos rendimos delante de la oposición, ahí nos vamos a quedar. No vamos a poder sobrepasar lo que está pasando, no vamos a poder sobresalir en ese momento. Y ojalá se terminara esta situación, hermanos. El versículo 11 al 16. Ahí el contenido de la carta se da. Y ahí se habla de la opinión de Jerusalén comparada con la de Dios en el Salmo 87. Miren lo que dice el versículo 12. Vamos a leer 4:12. Miren lo que dice. Dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Muy diferente a comparar esto como vamos a leer en el Salmo 87. Hacemos una comparación. Mira el primer versículo como comienza, hermanos. El privilegio de morar en Sion. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Mira qué bonito como comienza eso, ¿verdad? Diciendo cuánto Dios ama la tierra. Y vienen acá diciendo ahora este disparate por falta de palabras, ¿verdad? Esta cosa que no tiene ninguna lógica, va en contra de del verdadero sentir de Dios. Una opinión que va en contra. Luego del versículo 17 al 24. El enemigo tiene éxito entonces en enviar esta carta a Artajerjes ahora. Y él lanza una contestación que la obra ha de cesar. Y la suspensión de la obra continúa hasta el tiempo de Darío, rey de Persia. Así que mire, hermano, finalmente, Ciro dice, vayan y reconstruyan. Empiezan a reconstruir, están ahí, y empiezan estas personas, miren la oposición. Versículo del capítulo 4, retraso por la oposición, hasta que vienen entonces y dicen, se acabó la reconstrucción. Y le pararon la reconstrucción del templo. Luego vamos al capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 y en el capítulo 6 podemos ver que nuevamente empieza la reedificación del templo. Versículo 1 hasta el 6. Vemos que Ageo y Zacarías animan al pueblo a comenzar de nuevo a reconstruir el templo. Al ser desafiados, los líderes ahora van y apelan entonces a Darío. ¿Y qué viene y hace Darío del versículo 7 al 17? Darío otorga permiso para reanudar la construcción del templo. Y Darío devuelve los utensilios que Nabucodonosor había tomado del templo original. Así que, hermanos, esto es un jueguito. Comienza, le autorizan, ¿verdad? Y siguen así. ¡Qué tristeza! Capítulo 6, del 1 al 12. Darío da un decreto que confirma el decreto original de Ciro. Así que del capítulo 6 prácticamente regresamos como el capítulo 2. El capítulo 2, a ver si es correcto. El capítulo 1, regresamos a este capítulo 1, cuando Ciro entonces da, ¿verdad?, el permiso y la autorización de la reconstrucción. En el capítulo 6 prácticamente regresamos cuando viene el rey Darío y dice, como decir, como sellado, ¿verdad? Vayan y continúen con lo que había dicho Ciro anteriormente. Entonces, el templo es reconstruido bajo la inspiración de Ageo y de Zacarías, y Dios aquí es Dios de Israel y no de Judá. Esto significa que en este entonces había en Jerusalén algunos de todas las tribus. ¿Por qué esto es importante? 12 tribus, ¿verdad? 6 y 6. Estaban las tribus del norte, estaban las tribus del sur. Estaban 2 y 10. Había una separación, ¿verdad? Ahora no era la idea de que iba a ser que la tribu de Judá era la que estaba desarrollando este templo, sino que el templo iba a ser el templo de Israel en su totalidad.
Si no sabía esto, hermanos, y se entera, pues ya va a entender. Existen en el día de hoy grupos de compañías, organizaciones, ¿verdad? Que su función es literalmente recaudar dinero, recaudar fondos para encontrar a la gente de Israel, a los judíos, y decirle: Maribel, usted es judía, tiene sangre judía, váyase para Israel. Nosotros le vamos a pagar toda, que se mude para allá la mudanza, le vamos a pagar la mudanza para usted, para su familia completa, y cuando llegue allá a Israel, nosotros lo vamos a esperar, le vamos a encontrar una casa y la vamos a ayudar para que se pueda establecer. Y le hace prácticamente todo. Y allá en Israel, hermanos, hay personas judías hispanas en el día de hoy. Porque cuando los israelitas, cuando ellos se fueron, que se fueron dispersados, llegaron prácticamente por todos lados. Si usted se hace, hermanos, se hace una prueba de ADN, regresamos, y usted puede proveer, usted puede mostrar y dice: wow, mire, puede hasta calificar para uno de esos programas para que le manden para allá. Y es una cosa increíble porque no le están diciendo váyase para allá para sufrir. No, no, no. Ellos le ayudan en la transición de todo, y cuando usted llega allá le ayudan en todo, todo, todo. Y ¿saben lo más curioso y sorprendente de esto, hermanos? Que estos son personas que nunca han ido muchas veces a Israel. Y no están yendo a Israel a explorarlo, están yendo de una vez allá para quedarse. Y para poder reconciliarse en sí mismo con la idea de: esta es mi tierra. Esta es la tierra que Dios le dio a mis antepasados. Así que es algo bien, bien, bien importante. Vemos entonces que el versículo 16, mire qué bonito como lo dice aquí del capítulo 6. Mire qué bonito es esto. 6:16, donde dice: entonces los hijos de Israel, no dice los hijos de Judá, no dice los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Había gozo, había paz, había armonía y unidad en el pueblo de Israel. ¿Hay armonía y hay unidad en el pueblo de Israel en el día de hoy? Y esto es lo que nos habla la Biblia, hermanos, que, ¿verdad?, se aspira que eso pueda pasar. Y habla la palabra de Dios, y si estudiamos en Apocalipsis, ¿verdad?, que va a llegar el momento que van a decir paz y va a aparecer paz, pero después de un tiempo no lo va a hacer. Y eso es la profecía de lo que nos espera, hermano, pero literalmente estamos viviendo ahora mismo lo que dice la palabra de Dios. Lo estamos viendo. Todos los problemas que fueron establecidos desde el principio por malas decisiones que fueron tomadas en cuanto a, comenzando, hermanos, regresamos a esto, ¿verdad? Abraham se supone que tuviera una hija con Sara, iba a tener un hijo con Sara, se supone que fuera con Sara y eso era todo. Pero ¿qué hace? Tiene un hijo con Agar. Ahora nace Ismael. Ismael entonces en un momento dado le dicen que se vaya con Agar. Entonces la descendencia de los de Ismael, hermanos, por ahí sigue esa descendencia. Y aquí están los descendientes de Isaac. ¿Y cuál es el primogénito? Técnicamente, el primero viene siendo Ismael. Pero eso es técnicamente, porque la promesa no era a través de Agar, sino era a través del hijo que va a tener con Sara. Y en el año 2024 todavía seguimos con la misma lucha. ¿Y qué decimos? Esta tierra nos pertenece a nosotros. No, esta tierra no nos pertenece a nosotros. Podemos ir hasta aquí, no podemos ir hasta acá. Podemos ir hasta aquí, hasta acá. No nos pertenece, sí nos pertenece. Y hermanos, es esa lucha. Y literalmente están así, que quieren empujar de pie a pie para tomar control de toda esa tierra que técnicamente le pertenece, no le pertenece. ¿Qué se puede decir? Entonces, pero qué bonito ver que hay armonía en ese momento, ¿verdad? Versículo 17, el lenguaje aquí es más explícito.
cuando dice todo Israel, mire el versículo 17, vamos a mirar este nuevamente. Y ofrecieron a la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Hermanos, da literalmente gozo leer ese versículo. Después de toda la separación que hemos visto con las tribus a través de todo este tiempo, y poder ver ahora, wow, finalmente se unieron. Finalmente están aquí de tribus que quizás no se estaban ni hablando, que estaban separados, están martillando juntos, ¿verdad? Están reconstruyendo el templo juntos. Qué cosa maravillosa, qué cosa bonita. Versículo también 18 nos muestra el énfasis sobre lo que es el énfasis que ponen en la palabra de Dios. Vamos a leer ese también. El versículo 18 dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Están reconstruyendo lo que es el templo. Mandan entonces a que los sacerdotes se pongan a estudiar, que estén listos y preparados para poder guiarles en el camino correcto y que estén listos para poder ejercer su función como sacerdotes también. Porque ellos tenían que prepararse también. ¿Verdad? Estar seguro que todo se iba a hacer de la manera correcta. Entonces, vemos acá el versículo 19 al 22. La Pascua se celebra nuevamente y también la fiesta de los panes de levadura. No sé, hermanos, ustedes en sus países. Usted lo mencionó, Maribel, Semana Santa. ¿Cómo es Semana Santa en su país? De lo que se acuerda. Se hacen las procesiones. Procesiones. Y dura 30 minutos la celebración de la Semana Santa. Sí, un poquito. Semana, 7 días, y cada procesión dura alrededor de 2 horas. De todo lo que pasa cada día. Se hace prácticamente como una actuación, ¿verdad? Sí, Un recordatorio de lo que pasa. ¿Y por qué traigo eso aquí a vigencia? Porque mire, cuando en Puerto Rico era igual. En Puerto Rico yo recuerdo que en aquellos tiempos, ¿verdad? Con la televisión no habían 600 canales de televisión. Solamente habían como 4 o 6. Y literalmente usted no podía cambiar de canal. Y yo ya iba a ser así, no sé los que se acuerdan, taca, 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 ¿verdad? Lo sé así, taca, taca, taca. Blanco y negro y con el taca, taca ese. No se podía ver un programa de televisión que no estuviera conectado con Semana Santa. Ahí podía ver la película de Pedro, la película de Jesús, la película de la crucifixión, la película de Juan el Bautista, la película de Herodes. Se inventaban hasta películas en base a lo que pensaban que había pasado, pero todo era conectado con la Semana Santa. Y eso es importante mirando ese versículo que acabo de leer acá, cuando dice que se celebra entonces la Pascua, se celebra nuevamente, y también la fiesta de los panes sin levadura, que ahora, hermanos, ellos juntos pueden celebrar la Pascua. Si se acuerdan, me gusta en inglés la palabra, porque la palabra en inglés es Passover. Passover significa que algo pasó sobre. Y si se acuerdan, ver en el tiempo de la Pascua, en los dinteles de la puerta, ¿verdad? Se toman la sangre del cordero y ¿qué hace? Se pone, ¿verdad? Y se hace, literalmente al ponerse, ¿verdad? Se comienza así y después se hace así. ¿Y qué estamos haciendo? Una cruz, literalmente una cruz, ¿verdad? Y la idea era que la sangre del cordero iba a proteger a todas las personas que estuvieran ahí y que cuando el ángel de la muerte viniera, el ángel de la muerte iba a pasar, pero el ángel de la muerte no iba a tocarlo, no iba a hacerle daño a nadie que estaba dentro a sí mismo de esta casa. Entonces, ven ahora, hermanos, qué hermosura que este pueblo que había estado dividido, que había estado separado, ahora viene y se une, y ahora vienen y están compartiendo y preparándose para celebrar estas cosas juntos. Qué cosa bonita, ¿verdad? Después de ver la separación. Es como cuando una familia ha perdido tiempo por diferencias,
discrepancias y ahora dicen, no, vamos a arreglar, vamos a comenzar. Mire, hermano, ese año próximo es un año diferente, porque ya con los cumpleaños son diferentes, ¿verdad? Las celebraciones son diferentes porque ya hay una extensión de lo que antes no se había tenido. Entonces, el capítulo 7 al capítulo 10, vemos entonces acá que el regreso de Babilonia es conducido entonces a sí mismo ahora por Esdras. Entonces vemos que el capítulo 7 y el capítulo 8 nos muestra primero que nada el regreso bajo Esdras. Artajerjes es el mismo soberano que se menciona en Nehemías 2:1. Versículo 2 al 5, Esdras es descendiente de la línea de Aarón. Luego el versículo 6, Esdras es estudiante de la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? ¿Qué es la ley mosaica? Estudiar el Pentateuco. ¿Se acuerdan del Pentateuco? ¿Qué significa penta? Sofía, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? La pone medio juntita ahí, por favor. Ya se está poniendo esto, ya parece casi invierno. Sí, ya. ¿Qué significa Pentateuco? ¿Qué significa penta? Sáquele ya, no, sáquele por allá. Gracias. Penta, un pentágono tiene ¿cuántas partes? 5, ¿ok? Pentágono tiene 5, Pentateuco son 5 también. Pentateuco significa los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ok? Se le atribuyen estos libros ¿a quién? A Moisés. Se atribuyen que estos libros fueron escritos por Moisés. Entonces, cuando está diciendo acá que Esdras es estudiante de la ley, nos acabamos de leerlo, el capítulo 7, versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Qué es un escriba? Un escriba. ¿De dónde viene la palabra escriba? De escribir, ¿verdad? Una de las funciones más importantes que tenían los escribas era escribir. ¿Qué? No habían fotocopiadoras. Tenían que escribir eso literalmente, hermanos, para tener. Oh, estaba recogiendo por acá. Si usted nunca había tocado, le gustaría tratar. Este es el papel en el cual fue escrita la palabra de Dios. El papiro. ¿Ok? Si quieren ver, no le voy a decir que abran y que miren, porque no tiene nada que ver. Eso fue que lo regaló una familia de un país, pero es un papel muy interesante. Pero mire, hermanos, para tener entonces el Antiguo Testamento, ¿verdad? En aquellos momentos, el Pentateuco es ese material, en ese pergamino de papiro, y ahí era escrito. ¿Y cómo uno se ponía a leer eso? Y uno empezaba y leía, y para que sepan también, hermanos, recuerden esto, que es parte de lo más interesante, que no tenía números ni capítulos. Recuerden eso. No. Imagínense la Biblia sin números, le quitamos esos números que dicen 5, 11, quítale todos los capítulos y quítale todos los versículos. Y léala entonces así. ¿Cómo vamos nosotros a poder encontrar? No vamos a encontrar nada. Si les fuéramos a decir a todos, abra su Biblia en el libro de Esdras, capítulo, no hay capítulo, ni podríamos decir eso. Vamos a buscar el libro de Esdras, que podría haber, pero no hay división. Y si usted quisiera encontrar un versículo en específico, no podría tampoco así mismo encontrarlo. Entonces, al estudiar la ley mosaica significaba, hermanos, que había estudiado entonces estos 5 libros. ¿Y qué cosas importantes que están en el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Si a alguien se le ha olvidado, y yo creo que vamos a parar aquí. Quedamos acá. Vamos a parar aquí por hoy. ¿Qué cosas importantes hay en el Pentateuco? Vamos a ver, ayúdenme.
Del principio de la Biblia hasta el último libro ahí del Pentateuco, ¿qué tenemos? ¿Con qué comienza el libro de Génesis? El principio de todo, ¿verdad? Habla la Biblia. ¿Y qué es lo primero que existía, hermanos, en el principio de todo? Si usted cerrara sus ojos y pudiera crear una imagen de cómo era todo antes de la creación, ¿qué ve? Al cerrar sus ojos, si usted cierra sus ojos y se pone a pensar, antes de la creación, ¿qué ve? ¿Ah? No habían creado, Dios no había creado las plantas todavía. Ve un hueco, dice, un abismo, pero ¿sabe lo curioso? Que la respuesta en realidad no la sabemos. Porque si usted dice veo luz, la luz es algo. Veo un abismo es algo. Veo oscuridad, una oscuridad es algo. Entonces dice que Dios creó todo. Así que literalmente, si tratamos de pensar en nada, no sabemos qué es nada. Porque al ver nada, eso va a ser algo. Entonces es bien interesante que de ahí sale la creación. Dios lo hizo todo de la nada. Y creación es diferente a construcción, ¿verdad? La construcción, para construir yo cojo las piedras que tengo y yo hago algo. Dios no hizo eso. Dios creó. En otras palabras, no había nada y Él fue y lo hizo. Así que ahí estamos, ahí está la creación. Luego de la creación aparece ¿qué? Dios crea el hombre. ¿Y qué viene después de eso? ¿Qué más? Para que, importante estos 5 libros, ¿qué más viene? Está la creación, el hombre. ¿Qué viene después del hombre? Hizo la mujer. ¿Y qué pasa después del hombre y la mujer? ¿Quiénes más vienen? Están en el huerto de Edén, los frutos, todas esas cosas. La mujer y el hombre, ¿verdad? Tienen hijos, nacen los niños, ¿verdad? Se crea lo que es el matrimonio entre el hombre y la mujer, lo que es la familia. ¿Y qué pasa con esa familia? ¿Se sigue? Reproduciendo, están poblando. Veo algunas caras de un poquito de confusión. Dice, pero ¿lo de la qué? Sí. También, un punto muy importante porque después, ¿verdad? Nace Caín, nace Abel, salen todos ellos. Luego aparece cuando viene el momento del arca de Noé. A causa del pecado, Dios dice, voy a destruirlo todo. Y en ese momento, ¿verdad? Ahí hemos hablado de esto anteriormente. Algunas personas dicen, no digo que esto sea real o no, pero quién sabe. Hablamos de este proyecto, ¿verdad? De lo que es Pangea. ¿Se acuerdan de Pangea? Cuando estuvimos mirando lo que es el mundo, ¿verdad? Y cómo es posible que cuando hubo la inundación, quizás que haya habido una separación, ¿verdad? Dicen algunas personas, usan eso para enfocarse en lo que es el Pangea. Pero hermano, ¿qué pasa? La creación entonces, y viene entonces está Noé, su esposa, 3 hijas y los esposos. Y esas 8 personas vienen ahora entonces a poblar nuevamente, porque desapareció todo en ese momento. Entonces de ahí continúa. Y luego ya vamos entonces al libro de Éxodo. Nos quedan unos minutitos. Vamos al libro de Éxodo. ¿Qué pasa en el libro de Éxodo? El libro de Éxodo, recuerde, Éxodo, como dice, ¿qué dice ese letrero ahí? Exit. La salida. ¿La salida de dónde? El pueblo de Dios termina como esclavos en Egipto, y el segundo libro, que es Éxodo, pues entonces es la salida y comienza el proceso, ¿verdad? De lo que está pasando. Ahí es donde aparece Moisés. Luego finalmente cuando salen, ¿verdad? ¿Qué le da Dios a ellos? Así que ya entendemos la importancia del primer libro, del segundo. ¿Qué reciben entonces ellos en el monte? Los 10 mandamientos. Entonces ellos salen, empiezan a ver los milagros de Dios. El libro de Levíticos, leyes. El libro de Levíticos prácticamente tiene en esencia las leyes que ellos tenían que seguir, ¿verdad? Luego
Tenemos también el libro de Deuteronomio, que también nos elabora y nos construye más de esto. Y luego terminamos con el libro de Números. ¿De qué habla el libro de Números? Pues de números. ¿De números de qué? Pues los números, ¿verdad? Números de las diferentes personas, ¿verdad? De la existencia, un poquito de todo, ¿verdad? Números importantes y ahí prácticamente está la esencia. Pero hermanos, ¿qué importancia tiene esto? Cuando dice aquí el versículo 6, Esdras, estudiante de la ley mosaica, Esdras podía hablarle a la gente del entendimiento de estos 5 libros, ¿verdad? Podría hablarle a la gente de lo que era el plan que Dios quería que ellos siguieran. Él podía explicarle lo que se supone que ellos hicieran y lo que se supone que ellos no hicieran. Los 10 mandamientos como esencia, ¿verdad? Son 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con ¿qué? Con la relación entre nosotros y Dios. Y los últimos 6 entre la relación entre nosotros con otras personas. ¿Verdad? No matarás, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, ahora eso está estudiando la ley, se están preparando, el templo está siendo reconstruido. Y hermanos, si algún día tiene la oportunidad de ir a Israel, si Cristo no viene antes, cuando usted va a alguno de estos lugares, usted puede ver en lo que son las ruinas, donde algunos de estos lugares, ¿verdad? Se ve como que un albañil empezó a meter mano a construir y después, cuando pasó el tiempo ya, eso quedó en ruinas y vino otra persona a construirlo y cuando lo fue a construir, se ve la diferencia del primer trabajo y del segundo trabajo. Y usted puede ver eso. La casa de Pedro, creo que es la casa de Pedro si recuerdo bien, hay como, no sé si son 3 o 4 fundaciones diferentes que usted puede ver cuando comenzaron las diferentes extensiones y todavía quedan remanentes, ¿verdad? De una porción que es bastante grande que usted puede entrar en esa porción. Todavía no se ha caído. Así que todas estas cosas, hermanos, para mostrar, ¿verdad? Que al trabajar juntos, al buscar a Dios y al entregarse verdaderamente unánimes como pueblo, pudieron verdaderamente trabajar para sí mismo alcanzar el honrar a Dios, viviendo en base a lo que Él deseaba que ellos hicieran, al reconstruir ahora el templo y poder trabajar todos unánimes como uno en esta trayectoria. Así que vamos a así mismo orar. Tristemente, hermanos, aunque esto es una historia, ¿verdad? Hay momentos donde vamos a ver, ¿verdad? Que autorizaron la reconstrucción y vinieron las personas que empezaron a hablar para que parara la reconstrucción y ahora luego empiezan. Hermanos, en nuestras vidas van a venir las voces negativas. Van a venir las personas que van a tratar de decirnos no podemos alcanzar nuestras metas, dese por vencido, para que usted hace eso, no va a poder alcanzarlo. Y muchas veces, hermanos, ¿sabe quiénes muchas veces son nuestros peores enemigos? Nosotros mismos. Nosotros cogemos esas voces y las aguantamos. Así que vamos a orar. Así terminamos con el estudio de esta tarde. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos entendimiento y la oportunidad de escudriñar tu palabra en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y que nos permitas, Señor, que pongamos nuestra fe en ti y que no nos dejemos llevar, Señor, de las personas que nos rodean, Padre, que tratan de desalentarnos o de desanimarnos, Señor. Que podamos, Padre, mantenernos enfocados en ti, entendiendo, Padre, que tú nos darás la victoria. Padre, que vale la pena que confiemos en ti y que caminemos hacia adelante diariamente, dándote la gloria y la honra como la mereces, Padre, porque nunca nos has desamparado ni lo harás. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas, Padre, a todas las personas que se han conectado, los que están acá con nosotros, y ayúdanos a poder vivir vidas, Señor, que así mismo sean de edificación para los que nos rodean y para aún nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, los que están aquí en línea, presentes, bendiciones, y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos.